representante del gobierno electo y del presidente López Obrador en las negociaciones del TLC, ahora subsecretario de América del Norte. Muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio. Doctor Jesús Seade, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, aquí. Carlos? Muchas gracias por tenerme aquí. ¿Va viento en popa? ¿Cree que no va a haber ningún problema ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Canadá para aprobar el nuevo TLC? Eso es exagerar. En primer lugar, estamos hablando de 3 cuerpos soberanos, los legislativos de cada país. Yo no puedo presuponer nada. Sí creo que hay un balance de opinión en favor de aprobarlo en México, también en Canadá. En Estados Unidos está más peleado, pero yo sí sostengo, yo pondría mi dinero, pero no mi mano, en una apuesta de que sí sale. Porque ¿Qué probabilidad le asigna que sí sale? No sé, 60, 70, 80. La opinión pública ha crecido muy fuertemente en los últimos 12, 14 meses en favor. O sea, cartas de todas las empresas, desde las gigantes hasta las pequeñas, grupos de representación de consumidores, por todos lados, los gobernadores de ambos partidos, casi todos, más de 40, a favor. O sea, la opinión pública, y digo gobernadores porque son los que en realidad representan los que están más cerca del empleo, de las fábricas, de los trabajadores. Hay una fuerza muy fuerte, perdón por el pleonasmo, en favor. Ahora, políticamente está la cosa de que esto es un trofeo para Trump, tiene que haber pelea, va a haber pelea muy seria, hay puntos importantes en discordia, pero yo creo que a la hora de la verdad le va a costar mucho a los que lo tumbarían hacerlo. Sí, los demócratas no se aventarían quizá el costo de ser los culpables de no tener un tratado. Es lo que yo creo, dicho muy bien, en pocas palabras. ¿Tiempos para cuándo sería, más o menos? Bueno, tiene que ser pronto, tiene que ser Es decir, pronto. en el Congreso de Estados Unidos esta probabilidad de 60-80% que le asigna... Estamos pensando en ratificar como plan A antes del verano. Junio, julio. ¿Plan B? Plan A. Plan B, quizás... O sea, porque en Estados Unidos las 2 cámaras participan, no es como aquí. Y van primero la Cámara Baja, y esa es la complicada. Okay. Entonces, plan B es que esa parte se resuelva antes del verano. Entonces, podría quedar lo del Senado después del verano, pero ya es mucho menos politizado. ¿Y qué? ¿Por qué es importante el verano? Porque ya se va a calentar mucho, ya está calientita el ambiente político. Pero si lo del Senado es lo único que queda, no es tan grave. Pero básicamente acabar antes del verano. ¿El tema laboral fue una concesión para acabar este acuerdo? ¿Le conviene a México? Ah, no, por supuesto. Es algo, o sea, somos un país anticuadísimo en nuestras prácticas laborales, ¿no? Comparados ya no solo a los desarrollados o a Brasil o Tailandia, sino incluso comparados a países más pequeños o más atrasaditos. Tenemos unas leyes e instituciones laborales bastante negativas, ¿no? Ayer lo dijo el presidente Trump, el asunto migratorio. México negoció un acuerdo con Estados Unidos, el famoso Quédate en México. ¿Hubo negociación o no hubo negociación para recibir a los migrantes? No. Existe una propuesta de ellos que nunca se negoció. Ellos dicen que sí. No, eso nunca se negoció. Ellos unilateralmente metieron una disposición que ha sido muy controvertida en Estados Unidos, extremadamente controvertida y lo sigue siendo, unilateral. México nunca la reconoció. Pero como consecuencia de esa disposición que ellos metieron en forma unilateral, empezaron a enviar gente por la frontera. Entonces es una decisión de México muy grave de qué hacer. Entonces, por razones humanitarias se ha aceptado un flujo muy limitado, han sido números muy bajos y muy acotados. La frase de la Casa Blanca fue que fue extensamente negociado con México el programa de quedarse en México. Yo no he visto esas palabras, pero es algo que ha sido aceptada a regañadientes, una decisión unilateral, y ha habido discusiones, yo no las llamaría negociaciones, porque la gente involucrada no tenía ninguna capacidad de decisión, discusiones técnicas sobre qué tipo de gente están empezando a enviar, familias enteras, no niños, no enfermos, no gente que puede trabajar, bueno, puede ser, en qué números muy pequeños. Ahora, lo que vimos inicialmente fue un Donald Trump atacando al gobierno de México, es decir, hace un mes, diciendo cómo es posible, están pasando todos, no están haciendo nada, nunca antes habíamos tenido esto, es decir, claramente enojado con la política López Obradorista. Y de unos días para acá ya está muy contento y dice, no, México está cumpliendo su tarea, está restando. Se asustaron, subsecretarios, se dijeron, ah, caray, nos estamos pasando con Estados Unidos, endurecieron la política migratoria, empezaron a detener migrantes de tal suerte que hicieron que Trump dijera,
¿Ya lo están haciendo bien? No ha habido grandes cambios. Yo creo que todo esto obedece a dinámicas internas de Estados Unidos. Ha habido cosas que han pasado y con nosotros no ha habido grandes cambios. La posición que acabo de escribir es la misma desde casi empezado el sexenio. Si Estados Unidos logra un acuerdo comercial con China, Sí. ¿cómo queda México? México ahora aparece como parte de este bloque ante los chinos. ¿Cómo quedaríamos si se ponen de acuerdo? China es algo muy complicado en todos los sentidos, en el bilateral, Sí. pero también en cuanto a cómo nos afecta la relación bilateral de Estados Unidos-China. Porque cualquiera que sea el resultado, hay aspectos positivos y hay aspectos negativos. Por ejemplo, si hay una guerra comercial, está el aspecto positivo para México directo de que, bueno, pues qué bueno que les detienen sus productos y ahí van los nuestros. Pero por otro lado, crea un mal ambiente para el crecimiento. Dependemos mucho del crecimiento de Estados Unidos en particular y de la economía mundial. Si hay un acuerdo, esto es muy bueno para el crecimiento y es bueno para México. Entonces yo creo que hay que estar muy atentos, pero no se puede ser blanco y negro de que esto es bueno y esto es malo. Es complicado. Durante la campaña, el presidente López Obrador dijo que iba a responder a cada tuit que el presidente Trump enviara y en donde se atacara a México. Hoy la posición es distinta. Hoy la posición es que él haga lo que quiera hacer, que él tuitee lo que quiera tuitar, que él declare lo que quiera declarar. Nosotros vamos a guardar silencio. ¿Cómo fue esa conversación? ¿Cómo fue esa transición entre No sé, contestaré pero todos los tweets yo de veras vuelvo a decir, igual que un comentario que le hice a Carlos, no recuerdo ese comentario durante la campaña. Lo que sí es que desde el inicio del sexenio, el presidente López Obrador ha sido muy reservado, muy cuidadoso, decir yo no voy a estar respondiendo a este tipo de cosas. Ataques directos no ha habido, mucho menos a su institución o a su persona. Entonces, la relación entre las cabezas es buena y él está siendo muy cuidadoso de que eso siga así. Claro, hay límites, pero no se han cruzado y él no tuitea, ¿verdad? ¿Está preocupado, subsecretario, por esta parálisis que está viviendo la frontera en términos de los retrasos de los camiones? ¿Cómo puede esto impactar en las economías, particularmente los estados fronterizos que generan una enorme cantidad de cosas? Eso afecta en ambos lados. Entonces, cuando empezó el gobierno de Estados Unidos a amenazar, el presidente Trump a amenazar el cierre de la frontera, los primeros en gritar no lo hagas eran del lado de allá. Empresas que dijeron este viernes máximo y empiezo a cerrar fábricas. Ahora, si el cierre Pero no nos pega más a nosotros. Bueno, nos pega más a nosotros, pero tenemos aliados allá muy importantes. Entonces es algo que hay que manejar. ¿Qué se está haciendo para destrabar este asunto? O sea, los empresarios mexicanos estábamos pasando una nota hace un rato. Sí, están rentando aviones para cruzar la mercancía. Sí. Imagínense los costos, cómo se les disparan y eso termina repercutiendo en el empleo de la gente. Contamos con que todo esto sea temporal. Se ha tomado toda una serie de medidas de identificar formas alternativas de cruce, vehículos alternativos, cruces alternativos que no han sido afectados, porque no todo es uniforme. Entonces es un poco respondiendo tanto gobierno, consulados muy activos, muy activos. ¿Cuándo piensa que se normalice la situación? Bueno, es impredecible. Muchos de los transportistas dicen es que tienen que responder, tienen que ser más duros, ¿no? Frente a estas amenazas de voy a cerrar la frontera, voy a cambiar a los agentes fronterizos para otros lugares. Son cuellos de botella artificialmente creados por el presidente Trump. Tendría que haber una respuesta mucho más firme de parte del gobierno mexicano. ¿No la sienten? Pues tenemos que ir, es un balance, ¿verdad? Una respuesta clara. Por supuesto que hemos hecho clarísimo que no es algo que pueda sostenerse, no nos gusta, ni tampoco es aceptable que se continúe. Por otro lado, no exacerbar algo en forma inmediata, no reaccionar como ellos están comportando de una forma dramática y llevar las cosas. ¿Hay algún cabildeo con los demócratas para que pueda fluir esto en el Congreso, el tratado comercial? Sí, claro que sí, muy intenso. ¿Cómo van con eso? Porque Nancy Pelosi no se ve suavecita. Pero Nancy Pelosi, de lo que ha hablado con una intensidad así alta, ha sido ¿dónde está esa ley de México? ¿Dónde está la ley laboral? ¿Dónde están los cambios? Y eso es porque en realidad nosotros unilateralmente habíamos metido que se instrumentaría, se introduciría esa ley a fines de año pasado, 31 de diciembre. Se retrasó por razones internas, había ciertas cosas que había que ver, se ha retrasado. Y ahora, informalmente, nuestros legisladores han dicho, bueno, le tiramos a fin de abril. Ellos no saben si es fin de abril, si no, pero dicen, ¿dónde está? Porque estaba comprometida desde antes. El retraso, que si es enero, que si es febrero, no los afecta mucho. Pero ahorita estamos llegando al hueso duro para Estados Unidos de que si no inician su proceso de ratificación en fuerte, en grande, ya no van a acabar antes del verano. Entonces sí están nerviosos. Pero ha hablado Pelosi sobre todo de dónde está la ley mexicana.
eso no es un obstáculo definitivo. Eso es mostrar que somos serios. Y ese ya viene. Ahí vamos. Muchísimas gracias por venir, subsecretario. Muchas gracias, Carlos. Un gusto conversar con usted. El subsecretario de América del Norte de la Cancillería Mexicana, el doctor Jesús Seade. Ana.